Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les vamos a presentar un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Vamos a evaluar las distintas alternativas de inversión que tiene a su alcance el productor agropecuario. Con reconocidos especialistas trataremos de entender cómo piensa el productor y qué nivel de adopción de estas herramientas financieras tiene en la actualidad. Para saber cómo pueden diversificar sus ganancias los chacareros, quédense escuchando AgroPodcast hasta el final. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Para comenzar este capítulo de AgroPodcast, estamos en comunicación con Marco Hermansson, corredor del mercado de granos y vicepresidente del Matva Rofex. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Darío. Muchas gracias a ustedes. Un lujo poder atenderlos y gracias por la comunicación. Bueno, Marcos, ¿cómo está funcionando hoy el mercado de futuros y opciones en Argentina? Bueno, el mercado de futuros y opciones en Argentina, el Matva Rofex, fusionado en el año 2019, en agosto del 2019 se fusionó Matva, que era el mercado de futuros de Buenos Aires, con el Rofex, que era el mercado de futuros de Rosario. Desde ese año somos Matva Rofex Sociedad Anónima. Venimos trabajando, como siempre, en pos de ser una herramienta fundamental en el comercio de granos, habida cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? De ser el lugar donde se transaccionan operaciones a futuro y opciones agrícolas y además todo tipo de operatoria financiera, con lo cual la idea del mercado es seguir creciendo dentro de las pautas y las reglas de juego, esperemos cada vez más claras y disminuyendo un poco el intervencionismo, las regulaciones estas que han dificultado el comercio de granos en general, ¿no? Y en particular, por ejemplo, los forwards, con el tema de los tipos de cambio. Antiguamente el año pasado cuando fueron los dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3, hubo un dólar maíz también que recuerdo. Entonces, todo eso conjuró con la operatoria en general. Por eso, respondiendo a la pregunta, la idea de Matva Rofex es seguir siendo el mercado de referencia de futuros en el país y esperemos que las cuestiones todas estas a las que hacía referencia se vayan normalizando y que nos permitan ser en breve un mercado que aspira a ser 100 millones de toneladas, ¿no? ¿De qué volumen estamos hablando hoy? El volumen, el mercado hoy, los números al día de hoy, digamos, hablando del cierre de calendario, ¿no? Hablando de enero a diciembre, nos muestran números podríamos estar orillando las 60 millones de toneladas. Ese volumen ya lo tocó Matva Rofex. Por eso decía, en la medida que aparecieron todo este tipo de, yo le llamo enjambre, ¿no? De tipos de cambio y de distintas regulaciones, no han hecho otra cosa que inferir negativamente en la operatoria, como decía, tanto dentro del mercado como por fuera, ¿no? Yo soy corredor de cereales y hemos visto también, además del año pasado, de la catástrofe climática, se alinearon los planetas, como decimos siempre, para que la comercialización se hiciera bastante ardua y dificultosa, ¿no? Así que esperemos que todo tienda a normalizarse y, como decía, que en breve el mercado nuevamente se encamine. Estamos teniendo las últimas jornadas buen volumen de operaciones, se está operando mucho trigo, con el auge de la campaña fina que se está iniciando la siembra, ya se inició obviamente, pero bueno, esperemos, como decía, que el mercado pueda transitar en aguas más calmas y no tan turbulentas. Marcos, ahora yendo básicamente a lo que intentamos hacer en este capítulo de AgroPodcast, que es tratar de llevarle cierta información al productor para una educación financiera adecuada para que pueda tomar las mejores decisiones en su negocio agroindustrial, agropecuario, lo que fuere. ¿Qué nivel de adopción hay por parte de los productores de todas estas herramientas financieras que ofrece el Matva Rofex, como los futuros y también las opciones?
¿Nos podés explicar un poquito esto y para que el productor que está escuchando entienda que por ahí es una alternativa de inversión que lo puede ayudar en su negocio? Sí, sin lugar a dudas. Es muy buena la pregunta, completa, abarca un poco toda la idea del funcionamiento de lo que son los futuros y las opciones. Yo digo que el productor agropecuario en general, en particular el agrícola, estamos hablando de lo que se siembra en Argentina, es la persona que juega contra las inclemencias del tiempo, que juega contra la macroeconomía, que juega contra cuestiones de carácter global, como son los mercados internacionales, frente a oferta y demanda de países que marcan un poco el ritmo del comercio mundial de granos, juega también con las cuestiones geopolíticas. El tema de estos conflictos bélicos muchísimas veces afectan, no solo porque los que intervienen, como en el caso de Rusia y Ucrania, son países productores de materias primas, sino también como los conflictos en Medio Oriente hacen que muchas veces todo el tránsito mundial de granos y toda la logística alrededor de todo esto en aquellas latitudes se complejiza muchísimo cuando ocurren situaciones como las que son de amplio conocimiento. Y yendo ya a la parte, esa es una parte de la pregunta. Y la parte interna, siempre digo que el productor se ha acercado mucho a través de agentes. Nosotros los agentes, los corredores, antiguamente corredores de cereales, digo antiguamente porque era un poco la nomenclatura, hoy somos agentes. Hoy somos agentes que estamos bajo el régimen de regulatorio de la Comisión Nacional de Valores, hay agentes de negociación, hay agentes de liquidación y compensación, que como la palabra lo dice, liquidan y compensan operaciones que se registran en MATBA-ROFEX, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la aplicación, el uso de estas herramientas que vos mencionabas, Darío, es fundamental a la hora de poder morigerar o de poder cubrirse de todas estas oscilaciones y de la alta volatilidad que el mercado tiene por esto que mencionábamos antes. Cuestiones climáticas, cuestiones de mercado, cuestiones geopolíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que el productor se acerca a su cerealista, a su acopio, a la persona que lo atiende comercialmente, entonces ahí es donde, en conocimiento de todo este tipo de instrumentos, es donde puede de alguna forma, como decía, menguar toda esa alta volatilidad que tiene el comercio de granos, y termino como si fuera un seguro, y de hecho no como si fuera un seguro, siendo un seguro de precio, que son las opciones agrícolas. La compra de opciones es comprar un seguro, es un seguro de precio para poner un piso o para poner un techo, según sea la necesidad, pero son seguros. Entonces, en la medida que la gente se acerca al mercado a través de agentes o de distintos jugadores, es desde donde se le da todo tipo de apoyo, y el mercado permanentemente, a través de la MTR School, que es la escuela donde el mercado dicta clases, talleres y permanentemente está en contacto con la gente, es desde donde se sigue haciendo docencia, y la docencia, siempre digo, es algo que no se detiene, está en permanente evolución a través de los equipos de comunicación y de docencia que tiene el mercado, para justamente arraigar esto y sobre todo hacerle llegar a aquellos nuevos jugadores, las nuevas generaciones que vienen un poco a interiorizarse de este tipo de productos y de instrumentos, ¿no? Claro, justamente a eso apuntaba. El productor de generaciones anteriores ha sido históricamente reticente a utilizar las herramientas del mercado, prefería guardar sus granos en un silo bolsa o tomar alternativas mucho más simples que ir por lo financiero y por las opciones, como decías vos, estos seguros para tener un piso de precio o un techo, pero cubrirte ante dificultades que presenta el mercado. Y las nuevas generaciones han adoptado esto porque son mucho más apegadas a las nuevas tecnologías digitales y también a las cuestiones financieras. ¿Cómo ven esto? ¿Ha cambiado? ¿Hubo un cambio de paradigma? Sí, hubo un cambio de paradigma. Hoy las nuevas generaciones son jóvenes que ya conocen, se interesan mucho por esto. El campo, cuando digo el campo lo digo así en forma genérica, el campo es hoy una empresa. El otro día en una radio, un colega tuyo escuchaba a un economista, un renombrado economista, que decía, no, porque no hay hablaban de esto de si el productor va a vender o no va a vender. Y ese economista, que es una persona a quien respeto mucho,
dijo en un momento, no, pero el productor, hablaban concretamente del tema soja, ¿no? El productor sojero está con la producción y con la comercialización de la soja, pero no está para estar pensando si vende, si no vende, si especula, si en qué coloca acá, qué coloca allá. Y no es así, eso ha ido mutando, eso ha ido cambiando. Hoy el negocio agro está en comunión de funcionamiento, digamos, con el negocio financiero. El agro y las finanzas van juntas, van de la mano, eso llegó para quedarse. De hecho, hay un montón de ejemplos de deals y de fusiones estratégicas entre empresas del sector con empresas financieras. Hay casos conocidos de agentes que se han asociado con bancos. Eso ha llegado, sigue llegando, y me parece que eso vino para quedarse, como decía. Y decía en relación a lo que comentaba este economista, hoy nosotros tenemos operaciones diarias donde un cliente te dice, vendo tanto de maíz o vendo tanto de soja, y con ese dinero voy a colocar en una billetera, o voy a constituir garantías para seguir operando, o bien voy a colocar el dinero en un fondo común de inversión, o voy a colocar el dinero en una caución. Es decir, hoy el negocio agro, en empresas que tienen la capacidad de poder hacerlo, eso está instalado, eso llegó para quedarse. Y en la medida que se puedan manejar estas cuestiones, y por eso decía, hay una nueva generación que vino, que estudia esto, que le interesa, que está empapado de todo este tipo de herramientas y alternativas, con lo cual hoy el negocio se hace un poco más seguro, valga la redundancia, utilizando estos seguros que son las opciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es fundamental, y por eso decía en la pregunta anterior, la docencia también que hace el mercado es fundamental a la hora de mantener viva esa comunicación, esa unidad de criterio y de poder llegarle a la gente para transfundir todo esto que es importantísimo a la hora de poder asegurar. Así como hay seguros de clima, bueno, hay seguros de precio también. Quisiéramos que tuviera más profundidad, más liquidez el mercado, desde ya que sí, y lo explicábamos al principio también. Problemas que tuvimos que atravesar han jugado un poco en contra de eso. Esperemos que todo ese tipo de cuestiones con la unificación de los tipos de cambio, con la liberación del cepo, cuando eso llegue, que eso ayude seguramente a que el mercado pueda tener un crecimiento exponencial, como venía sucediendo a partir del año 2019 cuando nos integramos. ¿Y qué expectativas tienen ustedes respecto del levantamiento del cepo? ¿Crees que eso va a ayudar a que explote aún más el mercado y que la gente apueste más a las alternativas futuras? No me quiero quedar con lo del cepo porque es un tema que viene más, por supuesto es importantísimo, porque eso va a ayudar a la transparencia y al funcionamiento normal de la economía, pero sobre todo la parte que nos pega más directamente a nosotros es apostando a la unificación del tipo de cambio. Claro. Esto que mencionaba de este enjambre de tipos de cambio, o cuando fueron los programas de soja, los programas de maíz, el dólar soja, el dólar maíz, nos dimos cuenta que eso fue sumamente nocivo porque no hizo otra cosa que crear más incertidumbre. Cuando se anunciaba un programa de soja que se suponía era para darle un diferencial con respecto al tipo de cambio oficial, pero automáticamente ya se hablaba en medio de ese programa de necesidad de darle más profundidad a la liquidez, a la venta, y se hablaba de la posibilidad de sacar un segundo programa de soja, tercer programa de soja como terminó llegando. Yo decía, si yo tomo una medida y automáticamente al momento de tomarla digo, y si esto no alcanza voy a sacar una medida un poquito más abarcativa, no hacía otra cosa que ya había mucha gente que ya especulaba con que el primer programa de soja no, si bien movilizó bastantes ventas, ya no era suficiente y no alcanzaba, con lo cual iba a venir un segundo. Y con el segundo pasó con un tercero y así con el cuarto programa de soja. En el medio un programa de maíz, del dólar maíz, recordemos que en ese momento creo que fue el 22 de octubre que se devaluó, y me acuerdo que el dólar maíz que habían dado las autoridades en aquel momento, que era un dólar que superaba al tipo de cambio oficial, con la devaluación, el dólar oficial quedó por encima del valor del dólar maíz, con lo cual, bueno, es la mejor demostración de que era medio un enchastre y algo que evidentemente no hizo la corrección que debió y, bueno, y no terminó sirviendo, ¿no? Ahora, concretamente Marcos, el caso del dólar maíz. Ahora, Marcos, vos como dirigente y como representante de este importante mercado, ¿cómo ves el tipo de cambio? ¿Creés que está atrasado, pese a que el presidente se empeña en decir que no está atrasado, pero todos los sectores
productivos, incluso el campo ya lo ha manifestado públicamente, ¿no? Que el dólar está atrasado, que la inflación se ha comido esa ventaja competitiva que tenía el tipo de cambio oficial. Yo creo que más allá de las cuestiones de lo que a mí me puede parecer, yo soy creyente y yo estoy por lo que es la desregulación del mercado, por el mercado manejado por la libre oferta y demanda del mismo, que es lo que hace que estos mercados, que son centenarios, porque tenemos más de 100 años trabajando en esto, han funcionado bien, han sido no solo emblemáticos, sino que han sido formadores de precios. Sin ir más lejos, lo que pasó cuando se iniciaron los mercados futuros, donde Argentina era un referente indiscutible en materia de trigo, fueron herramientas que funcionaron siempre y lo hicieron muy bien, con libertad de procesos, con libertad de manejarse, donde la oferta y la demanda eran los que regían, digamos, la operatoria, sin intervencionismo, sí con controles, sí con regulaciones. Por eso digo, nosotros somos regulados por la Comisión Nacional de Valores, está muy bien que así sea, pero digo, toda la intervención en una cuestión u en otra no sea transparente o que haga que las cosas se compliquen o que la gente pierda certidumbre, donde precisamente, y según estamos explicando, son herramientas hechas para ganar confianza, para ganar certidumbre, para morigerar la volatilidad, van en contra. Entonces, más allá de lo que yo pueda pensar, yo creo que Argentina tiene que ir hacia un tipo de cambio único, tiene que terminar con el cepo y tiene que tratar de normalizar sus parámetros económicos para volver a ponernos en modo competitivo, ¿no? Marcos, te agradecemos este contacto con Agropodcast, esta entrevista, y la vamos a seguir seguramente en alguna otra oportunidad. Gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por el contacto. Y siempre digo cuando termino una nota, los agradecidos somos nosotros, porque gracias al trabajo que hacen ustedes es donde nosotros podemos tener visualización y, digamos, comunicación con la gente que necesita todas estas herramientas e instrumentos para hacer de su empresa algo mucho más seguro y rentable. Así que gracias a ustedes, estamos en contacto y que tengan todos ustedes muy buen día. Ahí pasaba entonces Marcos Hermansson, vicepresidente del Madbarrofex. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, para finalizar este episodio de Agropodcast estamos en conversación con Diego Palomeque, analista financiero de Agroeducación. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, Diego, para comenzar, ¿cómo ves al productor agropecuario respecto hoy de lo que es la utilización de las distintas alternativas financieras, ya sea para obtener dinero para poder invertir, sembrar, cosechar, etcétera, o como una inversión para buscar aumentar su capital? Bueno, el negocio de producción con el paso de los años se ha vuelto muy financiero, ¿no? Muy de usar el dinero no solamente como un instrumento, como una materia prima para financiar el negocio de producción, sino básicamente como una forma de poder arbitrar margen, ¿no? El productor ya se mueve hoy con mucha familiaridad entre tasa de catación y tasa de colocación. El productor en Argentina tiene una principal característica, que es que ahorra en el producto que justamente siembra y produce, atesora en granos, particularmente en soja, con lo cual lo vas a ver tomador de financiamiento todo el año, de alguna manera hasta mayo, hasta el ciclo de cosecha, para financiar capital de trabajo justamente, ¿no? Todos los gastos que implica lanzar el negocio de producción hasta que tenés el flujo. Pero de mayo hacia adelante igualmente lo vas a ver buscando opciones de financiamiento para lo que nosotros llamamos financiar retención de inventarios, que es esperar el momento correcto de los mercados para pricear su producción. Nada, eso va a estar asociado básicamente al hecho de poder tener o estar holgado de financiamiento para poder bancar esos inventarios, llevándoselo típicamente hasta lo que nosotros llamamos el back-end de la cosecha, algo parecido a un noviembre para soja o a un diciembre para maíz, donde vos tenés allí una prima logística por vender contra estación. Claro, o sea que básicamente el productor necesita financiamiento para aguantar la mercadería y venderla cuando el precio más le convenga, y de hecho ese financiamiento lo utiliza para bancar la estructura también. Siempre, digamos, el agro tiene una gran característica, que es que todas las cuentas por pagar se devengan o se realizan antes que la cuenta por cobrar, que está asociado al flujo de cosecha. Con lo cual ese gap temporal se cubre con financiamiento de terceros, comercial, bancario o bursátil, con lo cual en cualquier circunstancia el agro como industria es justamente un negocio muy demandante de deuda para financiar capital de trabajo. Y en ese sentido el productor ha hecho mucho avance, digamos, ¿no? Para, sin ser un profesional de las finanzas,
sacarle un poquito, punta a su inteligencia para entender un poquito la dinámica de las tasas de interés, mirando de reojo también la coyuntura macro. Año pasado, 2023, donde terminando el año teníamos ahí la coyuntura del cambio del ciclo político, típicamente era un año para bancar los inventarios, para guardarlos, para retenerlos, que era una forma de retener un derivado de dólar, como es la soja y el maíz, y financiar ese carry con deuda en pesos, que cuando viene el evento devaluatorio, obviamente en moneda dura tiene un efecto de licuación. No hay que ser ningún genio para hacer eso, sí hay que tener algún nivel de educación financiera que el productor en Argentina ya hoy lo tiene. Claro. Esa era la música, esa era la partitura del año 2023. Hoy es completamente distinto, porque el crawling peg, la devaluación del tipo de cambio oficial, desde el 13 de diciembre, que fue aquel día, la nochecita, donde Caputo, en conferencia de prensa, entre otras cosas, informaba la devaluación del tipo de cambio oficial de 350 pesos a 800, el tipo de cambio oficial quedó planchado, muy retrasado contra lo que fue el proceso inflacionario, ¿no? Desde diciembre hasta el mes de abril, que en ese acumulado de 5 meses hay aproximadamente un 60% de inflación, con un 8%, digamos, de devaluación del tipo de cambio, claramente se ha atrasado, con lo cual esa música de financiar en pesos la retención de los inventarios, claramente que, como decimos, el DJ cambia la música, y cuando el DJ cambia la música, los bailarines tenemos que cambiar el paso, con lo cual se dio naturalmente un cambio de moneda de financiamiento pasando a los dólares, porque el sistema financiero argentino, depósitos contra colocaciones en dólares, está muy holgado. Aproximadamente hay unos 17.000 millones de dólares de depósitos de empresas, de personas físicas, argendólares les llamamos, ¿no? A los depósitos de las personas y de las empresas en el sistema financiero, de los cuales aproximadamente el 70% de esa masa de depósitos no está prestado, encaja todas las noches en el central. Con lo cual, en términos de costos, en términos de tasa, los dólares están baratos, y defino barato por una cuestión de precios relativos. Digamos, la Fed, el Tesoro americano, paga para financiarse casi un 5%. Los dólares en Argentina valen menos que eso, claro, tomando una referencia de 180 días, ¿no?, como plazo promedio. A ver, Diego, entonces cambió el negocio por una cuestión macroeconómica y por los ajustes que hizo el gobierno de Milei, de convenir financiarse en pesos al productor, ahora le conviene financiarse en dólares por la baja tasa de interés que hay en Argentina. Necesariamente, porque el proceso, digamos, desinflacionario, si lo puedo llamar así, empezó con tasas nominales en pesos muy, muy altas. A ver, te lo pongo en perspectiva. Parados en enero 2024, los pesos valían o llegaron a valer, yo tengo cotizaciones de 125% tasa nominal anual, cuando el tipo de cambio oficial se devalúa al 2% mensual. ¿Me explico? Completamente desarbitrada. Tomar deuda en pesos en ese contexto, cuando vos no tenías de alguna manera el repago de la licuación por devaluación, porque se produjo ya en diciembre del año pasado, no tenía ningún sentido, con lo cual el agro cambió la partitura y empezó a tomar dólares para financiar capital de trabajo. Hasta un cierto momento, que lo podemos poner en la perspectiva bien actual, parados hoy, mayo 2024, donde vuelve a tener sentido el financiamiento en pesos. ¿Pero por qué? Porque el Banco Central, la autoridad monetaria, fue acompañando el proceso de caída de inflación con continuas bajas de tasas, 5 en el último mes, de tal manera que la tasa de política monetaria, que estaba en zona del 100% en febrero, hoy está en el 40% anual. Consecuencia de eso, todas las tasas bancarias, activas y pasivas, claramente que también acompañaron ese proceso gradual pero constante de baja. Y hoy por hoy, ¿con qué nos encontramos? Con que los bancos tienen una oferta de pesos para el productor por debajo, con tasa nominal por debajo de la tasa implícita de evaluación, con lo cual volvemos a hablar de escenarios donde los pesos, en términos de tasa en dólares equivalentes, vuelvan a estar en zona de tasa negativa, y por tanto vuelve a tener sentido el financiamiento en pesos, porque optimizás básicamente el costo del capital de terceros. ¿Y cómo pensás que va a transcurrir en lo que resta de este año y lo que resta de la campaña, teniendo en cuenta que
que si no hay una devaluación o una mejora de la competitividad y sigue este atraso cambiario, también muchos productores dicen, bueno, yo me guardo la soja o el grano que está a valor dólar y espero. ¿Cómo lo ves eso? ¿Crees que va a pasar? Va a pasar porque el productor argentino es muy amigo de estrategias que no cambia de un año a otro. Es decir, sostiene la estrategia aun cuando cambia de contexto. De pronto sí, por supuesto, que mira, de acuerdo al momentum de Argentina, cuándo conviene financiarse en pesos y cuándo conviene financiarse en dólares. Pero al momento que termina la trilla y ya tiene su soja y su maíz en el inventario, te decía que siempre respeta el mismo comportamiento, la misma partitura, en el sentido de que vende para cubrir o solamente hasta la concurrencia de sus compromisos financieros y el resto atesora en granos. Difícilmente vas a ver a un productor que venda porque le gusta el precio, porque quiere cerrar un margen y que se queda con liquidez en el sistema financiero. Te diría que hay holgadísima preferencia del productor por, como decimos en la jerga, carrear los granos, es decir, llevarse los inventarios hacia adelante en el tiempo, sencillamente porque se siente cómodo, porque la soja no es una mercancía, la soja termina siendo una moneda de atesoramiento. Yo uso mucho la figura del Bitcoin como análogo de la soja, en el sentido que termina siendo una moneda no regulada por el Banco Central, pero moneda al fin, porque es la moneda de atesoramiento del productor. Se siente cómodo, digamos, con la mercadería entregada al canal comercial sin precio o guardada en el silo bolsa, y porque el productor argentino, en definitiva, siempre termina siendo un eterno optimista que mira el mercado con un sesgo como si fuera permanentemente alcista, con lo cual guardar la mercadería tiene que ver un poco con esa dinámica de captar mejores precios si es que se produce. Entonces, puede haber contexto devaluatorio como lo hubo el año pasado, puede no haberlo como no lo hay hoy, año 2024, puede haber unificación cambiaria o puede haber brecha, como tenemos desde septiembre del 2019, pero el productor no cambia la esencia de su política comercial, que es vendo para cubrir compromisos financieros y me llevo el inventario hacia adelante en el tiempo. Y acá permitíme agregar un pequeño condimento. Las tasas, decíamos recién en pesos, han bajado considerablemente acompañando el proceso de baja tasa del Banco Central. Pero el productor, particularmente el productor de soja, que tiene en stock al menos 5% de su producción anual, se siente de alguna manera perjudicado por el propio Banco Central, porque el Central le impone una restricción normativa a todos los bancos del sistema financiero, que si el productor retiene soja, la tasa mínima en pesos a la cual los bancos pueden financiar a esos productores es el 120% de la tasa de política monetaria, que hoy está en el 40% anual, con lo cual 120 del 40 es 48% anual. Es decir, hoy vos conseguís financiamiento al 20 y pico, TNA, tasa nominal anual, en el sistema financiero, pero si tenés stock de soja, cualquier banco no puede prestarte por debajo del 48%, sea que consumas tu margen de tarjeta de crédito, de tarjeta agro de crédito para compra de insumos y financies a cosecha, sea que descuentes cheques de terceros, eventualmente propios, o sea que tomes préstamos para capital de trabajo. Esa norma que nació, digamos, ¿no? Que yo digo tiene pura genética acá, porque es de la época de Miguel Pese como presidente del Central, presidencia de Alberto, esta gestión de Santiago Bausili decidió sostenerla en principio hasta el 30 de junio, es la comunicación 7930. ¿Para qué? De alguna manera, para encarecerle el costo del fondeo del productor y fundamentalmente a partir de eso para que largue, decimos, no, perdón por el verbo, pero para que largue, para que escupa el inventario, que en definitiva son los dólares que el Central necesita, y por tanto de alguna manera encarecerte el costo del fondeo es una forma indirecta de forzar la liquidación de esos inventarios que el Central necesita para acceder a los dólares. O sea, básicamente no levantaron esa restricción ninguno de estos meses porque necesitan los dólares que liquide el campo. No la levantaron, la comunicación tiene vencimiento 30 de junio de este año, es decir, un mes y medio, 40 días desde la fecha de hoy.
Yo personalmente tengo la sensación de que cuando llegue el 30 de junio va a ser prorrogada, fundamentalmente por lo que hablamos un par de minutos atrás, porque el productor no liquida para quedarse en pesos o en dólares. El productor atesora si no necesita o no tiene compromisos financieros. Con lo cual, una cosecha gruesa, ponele 100 millones de toneladas entre soja y maíz, que representa en su totalidad el valor bruto de la producción de todos los productores en Argentina, dependiendo, por supuesto, de los valores FOB, ¿no? Pero ponele como horizonte 30.000 millones de dólares, ese dinero, esa liquidación, no se produce en temporada alta, sino que se acompasa a lo largo de todo el año. Por supuesto que en temporada alta vos tenés mayor cantidad de flujo de camiones a puerto, referencia entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Eso es lo que se liquida en meses de temporada alta, de abril a julio, pero una vez pasada la temporada alta, el ritmo de liquidaciones merma, fundamentalmente porque merma la necesidad financiera del productor y porque sigue su estrategia de siempre, que es atesorar la soja como si fuera no una mercancía, sino justamente una moneda de atesoramiento. ¿Y cómo ves, recién mencionaste las criptomonedas y puntualmente el Bitcoin, cómo ves esta herramienta financiera que hoy no está regulada y que no tiene ningún respaldo de una entidad financiera? ¿Cómo la ves en cuanto a la adopción por parte de los productores justamente como otra herramienta más de inversión? Lejísimos de los usos culturales del productor, porque el mercado cripto tiene una principal característica que es, de pronto, la misma volatilidad que puede tener cualquier mercado de commodities, ¿me explico? Sí. Pero donde el driver es completamente desconocido, porque si a mí me preguntan por qué sube la soja o por qué baja el maíz, yo puedo aproximar una respuesta, ¿me explico? Mirando las tendencias específicamente desde los fundamentos de oferta y demanda del mercado. En el mundo cripto, que cotiza 24/7, que está profundamente descentralizado, tenés un montón de oferta en términos de distintas monedas virtuales, hay un nivel de volatilidad enorme, gigantesco, pero si tenés que entender la dinámica de esos precios, cuándo sube, cuándo baja, cómo volatiliza, no hay explicación. Con lo cual el productor, particularmente el productor argentino, no invierte en un activo donde no comprende cómo funciona. Por eso vas a ver a productores invertidos en granos ni que hablar, ¿no? Como moneda de resguardo. En campos como activos duros, por supuesto que sí. En inversiones financieras también, fondos comunes de inversiones, etcétera, etcétera. Pero cuesta ver a productores invertidos en cripto, fundamentalmente por lo que hablamos recién, porque tiene una volatilidad que de alguna manera, si la tengo que adjetivar, te digo, es media imprevisible. Diego, gracias por esta nota, por haber estado con nosotros en AgroPodcast. Gracias a ustedes, ha sido un placer y hasta siempre. Pasaba entonces Diego Palomeque, es analista financiero de Agroeducación. Llegamos al final de AgroPodcast, les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la semana próxima para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste AgroPodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.